La crisis del antiguo régimen. Para introducir este tema tenemos que decir que empieza al final del reinado de Carlos IV, cuando Napoleón llega a España. Para la introducción podemos decir que tiene características políticas, económicas, sociales y culturales. Las políticas son pues que surgen nuevas ideas debido a la invasión francesa y la guerra de la independencia y tienden a ser más liberales. En las económicas pues surge una crisis debido a los enfrentamientos que tienen contra Napoleón y la independencia de las colonias americanas. Las sociales se deja atrás la sociedad estamental del antiguo régimen y culturales, que Goya fue el pintor de cámara de Carlos IV. El primer punto de este tema es la crisis del reinado de Carlos IV. Carlos delega sus asuntos de Estado en primeros ministros y uno de ellos fue Aranda, que a su vez nombra a Manuel Godoy como su valido. Entonces aquí tenemos en resumen que muere Luis XVI, que es rey de Francia, y entonces se rompe la alianza que tenían con Francia y España se une a la coalición antifrancesa. Cuando hacen esto, pues pierden en la guerra de Convención y al final quieren unirse otra vez a Francia y lo hacen con el Tratado de San Ildefonso para luchar contra Inglaterra en la batalla de Trafalgar, en la que otra vez pierden. Entonces aquí Godoy y Napoleón firman el Tratado de Fontainebleau, que las tropas francesas le piden permiso a Godoy para que puedan pasar a través de España para luchar contra Portugal, que era aliado de Inglaterra. Entonces España acepta. Pero claro, el pueblo pues estaba quejándose porque habían sido muy permisivos con los avances que había hecho Francia y entonces empieza a haber un grupo de personas que están a favor de Fernando VII, que es el hijo de Carlos IV, y en contra de Carlos IV, que es su padre, y Godoy. Entonces aquí surge un problema, que es que Godoy intenta mandar a la familia real para que estén protegidos a América desde Sevilla, y entonces esto al pueblo le preocupa porque piensan que si ellos están ahí, porque iban a estar la familia real más protegidos, si se suponía que solamente iban a pasar por España para conquistar Portugal. Entonces el pueblo se subleva y se produce el motín de Aranjuez. Entonces, debido a este motín, Godoy y Carlos IV tienen que renunciar al poder y nombran a Fernando VII para que él sea el que manda. Pero entonces aquí Napoleón llama a Bayona a Carlos y a Fernando y les obliga a abdicar en su hermano José Bonaparte o José I o Pepe Botella, que reina por el apoyo de los afrancesados, que eran los españoles que les gustaban las ideas ilustradas de los franceses. Entonces aquí se produce la guerra de la independencia española, que tiene tres fases: ocupación y levantamiento, predominio francés y las ofensivas hispano-rusas. En la ocupación y levantamiento, pues Napoleón quería conquistar toda la península ibérica y gracias al Tratado de Fontainebleau lo tenía muy fácil, porque claro, los españoles no sabían que el Tratado de Fontainebleau era una excusa para en verdad conquistarlos a ellos. Entonces las tropas entraron libremente y el pueblo pues estaba descontento y se inicia en Madrid el levantamiento del 2 de mayo. Protestan contra que la familia real sea enviada a Francia y las tropas francesas que entran en la capital están a cargo del general Murat y se encarga de reprimir los levantamientos y así comienza la guerra de la independencia. Aquí las instituciones no dieron apoyo y no se opusieron al invasor, pero eso sí, muchos de los pueblos formaron entre ellos levantamientos y consiguieron ganar algunos, como la batalla de Bailén. Luego tenemos la fase del predominio francés. Aquí encontramos que Napoleón va en persona a España, asedia a la población en sitios como... O sea, asedia a la población y se crean sitios como los de Zaragoza. Aquí Napoleón consigue controlar a casi todas las provincias y derrota al ejército español en la batalla de Somosierra y ocupa la capital. Más tarde, en la ofensiva hispano-lusa, Inglaterra decide ayudar a España porque era aliado de Portugal. Entonces manda al duque de Wellington a que se haga cargo de las tropas y se ponga al frente. Ellos entran con una gran armada, pero al mismo tiempo a Napoleón, que se había dejado frentes abiertos en Rusia, pierde la Gran Armée.
Y esto hace que finalmente Napoleón se vea debilitado y devuelva la corona a Fernando VII en el Tratado de Valenciennes. Aquí pues hay consecuencias como pérdidas demográficas, económicas, mayor rivalidad entre absolutistas y liberales. Y bueno, se crean las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Aquí tenemos que las juntas provinciales y las juntas generales apoyan la soberanía de Fernando VII como legítimo rey y se forma una junta general que apoya a José I como el máximo órgano de gobierno. Se crean unas cortes que primero se reúnen en Sevilla, pero finalmente se desplazan a Cádiz. Y ahí aparecen los grupos enfrentados, que son los liberales, que querían reformas revolucionarias, inspiradas por ejemplo en la Revolución Francesa, y los absolutistas pues son los que querían mantener el antiguo régimen a toda costa. Y se hicieron pues unas reformas políticas como abolir el régimen señorial, unas tímidas desamortizaciones, se prohíben los gremios, supresión de la Inquisición, libertad de imprenta y se inventa la Lotería Nacional. Dentro de esto encontramos la Constitución del 19 de marzo de 1812, que es la primera Constitución española, se conoce como la Pepa y fue creada en Cádiz. Sus principales reformas fueron monarquía de poder limitado, división de poderes, el legislativo, judicial y ejecutivo, el catolicismo como única religión que se permitía, se suprime el antiguo régimen y otras medidas importantes fueron una reforma en los impuestos, un ejército nacional y servicio militar obligatorio, enseñanza primaria y pública obligatoria y un territorio que se dividía en provincias con ayuntamientos y diputaciones que controlan los ayuntamientos. Aquí comienza el reinado de Fernando VII, que se puede dividir en 3 etapas. Primero tenemos el sexenio absolutista, que comienza cuando recibe el manifiesto de los persas, que era un manifiesto creado por un grupo de absolutistas que pedían el regreso al absolutismo, y esto conllevaba quitar la primera constitución, o sea, solamente habían estado 2 años en la constitución vigente y se emite el decreto del 4 de mayo, donde se anula la constitución, las Cortes de Cádiz y restablece el absolutismo. Entonces empieza un triste periodo en el que se caracteriza por una economía débil, una represión en la que querían expulsar a los afrancesados y de todo el mundo que tuviese una opinión liberal y pronunciamientos en los que muchos militares de la guerra de la independencia crearon sociedades secretas de ideología liberal. Entonces, aquí pasamos al trienio liberal. Empieza con el levantamiento de Riego, que era un general que se encontraba en Sevilla porque tenía que irse a América para luchar contra los independentistas de las colonias. Entonces, a raíz de este pronunciamiento, hubo más levantamientos por toda España y obligan a que Fernando VII restaure la Constitución. Entonces, él trata de obstruir a los liberales y provoca una inestabilidad política y hace que el gobierno liberal se divida en los moderados y en los exaltados. Los moderados quieren modificar la Constitución buscando una transición con el rey y los exaltados querían la aplicación estricta de la Constitución y reformas mucho más profundas. Entonces aquí ellos aplican una política anticlerical, expulsan a los jesuitas, prohíben el diezmo, suprimen la Inquisición y me parece la Santa Alianza se forma en el Congreso de Viena y ellos intervendrán en cualquier amenaza contra el absolutismo y el antiguo régimen. Es decir, se crea la Santa Alianza para que vaya en contra de todo lo que era el liberalismo. Y entonces mandan a los 100.000 hijos de San Luis, que estaban dirigidos por el duque de Angulema, que conquistaron fácilmente el país devolviendo la corona a Fernando VII. Es decir, eran defensores de lo que era el antiguo régimen. Aquí tenemos la última parte del reinado de Fernando VII, que empieza con la década ominosa. Después de que los 100.000 hijos de San Luis le devolvieran la corona, él obviamente anula todas las reformas que había existido en el trienio liberal. Trata de devolver el absolutismo al antiguo régimen y para ello lo que hace es hacer una limpieza de los funcionarios en la administración, mantiene a los 100.000 hijos de San Luis y también hace una limpieza en el ejército, es decir, quiere expulsar a todos aquellos que pudiesen tener un pensamiento liberal y se pudieran poner en su contra. Pero ahora aquí a Fernando VII se le abre un dilema, porque su única descendiente era una hija y no podía reinar debido a la ley sálica. Pero él promulga la pragmática sanción en la que permite que
una descendiente mujer pueda reinar. Pero aquí aparecen un grupo de personas que no están de acuerdo con que reine una mujer, en este caso su hija, que serán los carlistas, y son normalmente absolutistas. Y luego están los liberales, que están a favor de Isabel. Aquí es cuando empezamos ya a entrar en el siguiente tema, en el que se producen las 3 guerras carlistas y el reinado de Isabel II. Otra parte del tema es la independencia de la América Española, que las causas fueron pues seguir los ejemplos de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, el descontento de la burguesía criolla, ya que eran explotados por los españoles. Gran Bretaña y Estados Unidos querían controlar el comercio americano, la doctrina de Monroe, que era América para los americanos, y la guerra de la independencia española. Aquí tenemos que el primer país en independizarse fue Venezuela, que fue iniciado por Francisco de Miranda. Luego se realizan una serie de levantamientos en México, y los grandes protagonistas fueron Simón Bolívar, que fue el libertador. Bolivia se creó en su honor, vence en la batalla de Carabobo y se consigue la independencia de Venezuela, y fue presidente de la Gran Colombia. Luego tenemos a José de San Martín, que fue un militar español que luchó con España contra Napoleón. Venció en la batalla de Chacabuco, en Chile, y liberó a Argentina, Perú y Chile. Luego tenemos al general Sucre, que venció en la batalla de Ayacucho, que fue en Perú. Las consecuencias, pues solo quedaron como colonias españolas Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que se perderán finalmente en el desastre del 1898. La burguesía criolla obtiene poder político y la independencia de España. Algunos antiguos virreinatos se convierten en repúblicas. Y el dominio español se sustituye por una influencia británica y estadounidense. Y surgen muchas guerras internas entre líderes locales, la burguesía comercial y los grandes terratenientes en contra de la división del territorio.